aquí claramente se ve que Javier Corral Jurado nació en El Paso, Texas, que es ciudadano americano y que no ha renunciado a su nacionalidad americana, como lo señala la Ley de Nacionalidad y la Constitución. Pero además de eso, entiendo perfectamente que nadie escoge dónde nacer, pero uno sí escoge dónde hacer política. Y aquí hay quien le molesta que hable las cosas con franqueza. Lo seguiré haciendo. Deje de representar al PAN, consejero, deje de representar al PAN. Haga una representación institucional, imparcial, no se reproduzca en Lorenzo Córdoba, que decía que era el árbitro y se fue a encabezar un evento a favor de Berta Xóchitl Gálvez Ruiz. Yo creo que es lo mínimo, si se habla de respeto, es lo mínimo que nos merecemos y que nos debemos dar. Reitero sobre la impugnación a Javier Corral, es un hombre de una extraordinaria trayectoria. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saludos su amigo Robert. Toma la Noroña, deja completamente humillado a joven despistado prianista que quiso ir a levantar falsos, a dárselas de muy conocedor, de catedrático, de experto en los temas, pero ¿quién creen que salió a taparle el pico y la bocota? Nada más y nada menos que el charro negro, el diputado Gerardo Fernández Noroña, salió a darle unas clases a este novato, a este personaje, este muchacho súper despistado, y no van a creer su reacción. Vamos a ver qué tal se puso porque se encendieron los ánimos, amigos. Ahí les va. Muchas gracias. Bueno, espero que todas las representaciones aquí hayan escuchado lo que nos hizo favor de leer la secretaria ejecutiva. Como todos sabemos, para ser electo diputado o senador, en términos de los artículos 55, primer párrafo y 58 de la Constitución, se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento. En este mismo tenor, el artículo 32, segundo párrafo de nuestra Constitución, establece que los cargos que estén reservados para los ciudadanos por nacimiento serán aquellos que no cuenten con otra nacionalidad. En caso de que quien ostente otra nacionalidad quiera ser electo para cualquier cargo que se requiera ser ciudadano mexicano y no obtener otra nacionalidad, se requiere, en términos del artículo 17, segundo párrafo de la Ley de Nacionalidad, renunciar a esa otra nacionalidad. Es evidente la alta responsabilidad de ser representante popular ante la más alta tribuna de la nación, pues no acepta ambigüedades de ningún tipo, ni lealtades patrióticas parciales, ni mucho menos sumisión a un Estado extranjero. Por esa misma razón fue el que el constituyente previó esta situación para que quienes aspiren a un cargo de elección popular estén completamente comprometidos con el devenir de México. Y hoy hago toda esta referencia en el inicio de las campañas y a punto de aprobarse la lista del Senado, porque justamente se va a votar la lista de registro de la lista plurinominal al Senado de Morena, en donde advierto que en la misma aparece Javier Corral Jurado, político tejano y México-americano. No vengo aquí a hablarles de que Javier Corral y sus secuaces son corruptores de instituciones, tal y como lo reconoció la Suprema Corte en la controversia constitucional 150/2016, cuando quiso tomar por asalto al Poder Judicial de Chihuahua. Tampoco vengo a hablarles de que Francisco Arredondo, fiscal de Derechos Humanos, por irónico que suene, en tiempos de Corral, está siendo actualmente procesado por tortura.
Mucho menos vengo a hablarles de que el secretario de Hacienda de Javier Corral, Arturo Fuentes Vélez, se encuentra prófugo de la justicia con ficha roja interpuesta por la Interpol por el desvío de casi 100 millones de pesos. No les vamos a hablar de que Eduardo Fernández, su secretario de Salud, está sometido a proceso por desvíos millonarios o que Antonio Pinedo Cornejo, su coordinador de comunicación social, está en prisión justamente por desviar recursos públicos, o finalmente que Juan Pedro Santa Rosa, exfuncionario de su gobierno, está siendo procesado penalmente por el desvío de recursos. Me resulta irónico que los que se ostentan como los honestos, o sea, Morena, estén postulando un candidato abiertamente corrupto. Pero insisto, no he venido a hablar de eso. De lo que vengo a hablarles es de que Javier Corral es inelegible para ser candidato al Senado. Corral no cumple con el requisito constitucional de no contar con otra nacionalidad. Javier Corral nació en El Paso, Texas, el 2 de agosto de 1966. Acredita este hecho su propia acta de nacimiento que aquí atrás de mí se están mostrando para los medios de comunicación. Aquí claramente se ve que Javier Corral Jurado nació en El Paso, Texas, que es ciudadano americano y que no ha renunciado a su nacionalidad americana, como lo señala la Ley de Nacionalidad y la Constitución. Pero además de eso, entiendo perfectamente que nadie escoge dónde nacer, pero uno sí escoge dónde hacer política. Más allá de todo, uno sí puede escoger si cumplir o no cumplir con la ley. Y en el caso concreto, la Ley de Nacionalidad exige que para las personas en situaciones análogas a esas no se sometan a un Estado extranjero, ni tampoco acudan autoridades de otras potencias extranjeras. Javier Corral, siendo gobernador de Chihuahua, demandó al Diario de Juárez, medio de comunicación del estado de Chihuahua, en una corte del Paso, Texas. Aquí Corral acudió a un tribunal extranjero, ostentándose como extranjero, para tratar de imponer una mordaza a los medios de comunicación que le señalaban sus fechorías. Incluso existen 2 actas de nacimiento de Javier Corral, las mismas que se han mostrado, donde claramente aparece advertido que es ciudadano mexicano, sí, por sus padres, pero que nació en El Paso, Texas, y otra acta donde dice que nació en Ciudad Juárez. Esta última acta de nacimiento es la que ha usado Javier Corral para acceder a los cargos públicos que ha ostentado. Pero como nunca nadie lo ha impugnado, ha mentido deliberadamente a las autoridades electorales, pues él sigue usando su pasaporte norteamericano para ingresar a Estados Unidos. Si bien Corral puede tramitar un certificado de nacionalidad mexicana como lo dispone la propia Ley de Nacionalidad, lo cierto es que él mismo se encontraría viciado de origen, pues justamente Corral utiliza su pasaporte norteamericano, pues lo quiero decir con toda claridad, es falso que haya renunciado a su nacionalidad norteamericana. Igualmente, como ya lo mencioné, se somete voluntariamente a la jurisdicción de tribunales extranjeros, pues es desde ahí, desde donde pretende establecer mordazas a medios de comunicación mexicanos. No omito mencionar con mucho respeto a las y los consejeros que esta autoridad electoral pretende solicitar el requisito de certificado de nacionalidad mexicana hasta que los candidatos ganen para presentarlo en junio, si es que ganan. Este es un requisito constitucional. Convalidar eso sería otorgar un trato desigual a los candidatos, pues si un candidato no ha presentado al día de hoy su constancia de residencia, le negarán el registro. Pero respecto a quienes no han renunciado a su nacionalidad, les otorgan una facilidad y un trato flexible. Exhorto respetuosamente a las y los consejeros valorar
esta demanda y esta denuncia que hace el Partido Revolucionario Institucional y no permitir este atropello, no aprobar la candidatura de un político tejano norteamericano. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, diputado Irán Hernández. Hará uso de... Ahora vamos a ver cómo lo destruye completamente el diputado Noroña. Escuchen nada más la cátedra que le da a este despistado. Ahí les va. Bueno, muy buenos días. Pues ahora sí que iba a hablar de otra cosa. Las listas tienen un error todas, que es en género, dice hombre o mujer. Y aquí que se ha insistido tanto en los temas de la corrección y la paridad, pues debería decir femenino o masculino o no binario, porque hombre o mujer son categorías sexuales y masculino y femenino son categorías de género. Yo creo que valdrá la pena esa corrección por mayor corrección. ¿Cómo es la vida? Ayer cené con Javier Corral Jurado. Hace muchos años que no platicaba con él. Ya sé que no les gusta luego que cuente historia, pero cuando fuimos diputados, yo fui diputado la primera vez en la 61ª legislatura, tuvimos un debate, un verdadero debate como no se da en la Cámara, de más de una hora. Él era diputado de Acción Nacional y yo era diputado del Partido del Trabajo. Hoy él está del lado correcto de la historia y platicamos largo justo sobre este tema porque como es público nosotros estamos impugnando la candidatura de Francisco Javier Cabeza de Vaca, quien nació en Estados Unidos. Todo el discurso que ha aplicado la representación del PRI aplica en el caso de Francisco Javier Cabeza de Vaca, con la particularidad de que Javier Corral ha tenido siempre su certificado de nacionalidad. Él hizo las cosas correctas y renunció formalmente a hacer política en Estados Unidos y optó por la ciudadanía mexicana. No es ilegal tener doble nacionalidad, no es ilegal, uno no escoge dónde nace, pues ahí es donde tu padre o tu madre determinan, pero es hijo de padre, madre mexicana, con 42 años de trayectoria. Si Corral estuviera en la alianza del PRI-PAN, pues el PRI, que hoy no lleva candidato a la presidencia por primera vez en toda su historia, no diría absolutamente nada. Porque además es un ataque ingrato, un ataque, como dicen los abogados, yo no soy abogado, pero creo que la representación del PRI sí, es una impugnación notoriamente frívola. Javier Corral ha sido diputado federal, senador de la República, gobernador de su estado. Y todo el tiempo cumplió este órgano electoral con sus diferentes transformaciones, primero como IFE y ahora como INE, pues acreditó la nacionalidad y la legalidad de su candidatura. Como dice la representación del PRI, sobre todas sus especulaciones, pues no vale la pena invertir tiempo. Es una insidia como caracteriza al frente del PRI y del PAN, porque ese es su verdadero nombre. Yo no sé si se van a ofender también porque les digan que son el frente del PRI y el PAN, porque esos son los partidos que integran esa coalición, pero como la ciudadanía repudia esas representaciones, no lo utilizan. Quiero finalizar planteando que este órgano electoral, que tiene una enorme responsabilidad, que es producto de la lucha del pueblo de México y de los partidos, es un órgano electoral pues imperfecto como toda creación humana. Se creó por cuotas partidarias. La suma de parcialidades no da imparcialidad. Y hasta 2018 todos los que llegaron en esa época fueron cuotas de partidos, del PRI, del PAN o del PRD. Al PT alguna vez le tocó también una cuota partidaria. Y quienes llegan aquí olvidan que ese origen debe ser hecho a un lado. Algunos,
olvidan que deben hacer a un lado su origen. Si el PAN los propuso, pues deben dejar de representar al PAN. Y vienen aquí a representar al PAN. Y vienen a hacer un discurso a favor de la candidata del PAN. Y no dicen una sola cosa, hablan de decencia, de respeto, y no dicen una sola cosa de la campaña infame que hay en contra del compañero presidente López Obrador y de nuestra candidata Claudia Sheinbaum Pardo, majaderísima de narcocandidata y narcopresidente. Yo creo que aquí hay quien entiende mal el respeto. Hablar con franqueza no es falta de respeto, porque yo fui diputado otra vez, perdón por la historia, y voy cerrando en mi tiempo. Me amenazaron de que me iban a descontar un día de mi ingreso cada que le dijera usurpador a quien usurpaba la presidencia. Y yo dije, descuéntenme el mes porque le voy a seguir diciendo lo que es. Y decían que le faltaba el respeto. Y a García Luna, cuando le decía que era narco, decían que le faltaba el respeto. Y aquí hay quien le molesta que hable las cosas con franqueza. Lo seguiré haciendo. Deje de representar al PAN, consejero, deje de representar al PAN. Haga una representación institucional, imparcial, no se reproduzca en Lorenzo Córdoba, que decía que era el árbitro y se fue a encabezar un evento a favor de Berta Xóchitl Gálvez Ruiz. Yo creo que es lo mínimo, si se habla de respeto, es lo mínimo que nos merecemos y que nos debemos dar. Reitero sobre la impugnación a Javier Corral, es un hombre de una extraordinaria trayectoria, es un mexicano por los cuatro costados, un patriota, un hombre cabal y un hombre que además ha decidido estar del lado correcto de la historia. Hay quien viene de la izquierda de toda la vida y apoya al PRI y al PAN y se dice de izquierda. Y hay quien, habiendo tenido una trayectoria en Acción Nacional de toda la vida, hoy está del lado correcto de la historia. Por eso se le vitupera, se le impugna, se le descalifica, pero cumple perfectamente los requisitos constitucionales y por eso está en el lugar 9 de la lista del Senado de Morena. Pues bueno, amigos, ya escuchamos al diputado Noroña cómo pone en su lugar a ese joven despistado, prianista más bien, porque pues ya saben que es lo mismo, así sea del PRD, del PAN o del PRI, resultan ser absolutamente lo mismo. Le dio unas cátedras y aparte pues lo puso en su lugar porque ha resultado ser muy gallito, se ha visto en videos pues que le dice de cosas atrás de los micrófonos, le dice de cosas atrás de las cámaras y pues se ha valentonado este joven que se cree muy experto, pero pues lo humillan en segundos. Aquí el diputado Noroña pues le da un tremendo periodicazo en la bocota. Espero que les haya gustado mucho esta información, amigos. Recuerden suscribirse, activar la campanita, dejar su like, es muy importante y nos vemos hasta la próxima. Bye.